Muchas gracias por continuar con nosotros en Foro Global. En tu pantalla podías ver la respuesta a la trivia de la noche. Un momento de hacer un enlace Skype hasta Girona, allá en Cataluña, con la periodista audiovisual Alba Mora Roca. Ella es egresada de la Universidad de Berkeley, ha colaborado con la Associated Press, Discovery Channel, Televisión Española, El Diario El País y Human Rights Watch. Ha impartido talleres y cursos sobre periodismo multimedia en universidades de América y de Europa. Actualmente es productora ejecutiva de AJ Plus y ya ha estado aquí en Foro Global hablando sobre periodismo digital. Querida Alba, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Genaro. Muy bien, contenta de estar aquí. Un gusto saludarte. Oye, veíamos el domingo las publicaciones de distintos medios en España sobre lo que ocurría ya en el referéndum y casi todos señalaban o mencionaban la violencia por parte de la población civil catalana. Cuando en redes sociales vimos otra historia, vimos historias que compartiste, por ejemplo, tú y otros periodistas y ciudadanos de allá de Cataluña, en donde más bien hablaban y veían una jornada cívica, una jornada pacífica. ¿Cómo fue tu día? ¿Cómo fue el domingo para ti? Bueno, el domingo yo amanecí muy temprano, a las 5 de la mañana ya estaba en un colegio electoral en Girona. Y yo lo que pude ver fue a una ciudadanía muy involucrada, muy organizada para que ese referendo pudiera tener lugar efectivamente. Recordemos que el gobierno español reiteró las semanas anteriores, no van a haber urnas, no van a haber papeletas, esto no va a poder tener lugar, básicamente. Entonces, yo llegué muy temprano al colegio electoral, ahí había aproximadamente 100 personas protegiendo el colegio para que no pudiera entrar la policía y precintar el local. A las 8 de la mañana se empezaron a formar las mesas, de una forma, yo diría, muy normal, es decir, los procedimientos se siguieron dentro de lo posible y a pesar de que toda la maquinaria del Estado estaba puesta ahí para impedir que ese referéndum sucediera, se formaron las mesas de la forma más normal posible. Y eso sí, había mucho nerviosismo, sobre todo cuando empezamos a ver a través de las redes sociales las cargas policiales que tenían lugar en colegios electorales no muy lejos de ahí, como por ejemplo en Sant Julià de Ramis, que era donde el presidente de la Generalitat iba a votar en un principio. Entonces empezamos a ver las imágenes de las cargas policiales reventando la puerta del pabellón de Sant Julià de Ramis, requisando las urnas con violencia. En el colegio electoral que yo estaba, de repente estábamos como, decían, ¡ay, ya viene la policía, no sé qué! Entonces, habían instrucciones de que esto es un movimiento pacífico, ¿no?, de hacer una respuesta absolutamente pacífica a la policía. Nunca llegó la policía. Cuando abrieron las puertas del colegio electoral, efectivamente estaban las urnas, estaban las papeletas, y de una forma muy ordenada y pacífica la ciudadanía empezó a formarse para poder votar de una forma ordenada. Lo que sí es verdad que unas horas antes el gobierno catalán anunció el voto universal, es decir, que se podía votar desde cualquier colegio electoral y no solo al que el ciudadano esté inscrito. Y entonces lo que vimos fue que el gobierno central cortó la conexión a Internet de distintos colegios electorales para que el voto universal no pudiera tener lugar. De manera que esto dificultó y de alguna manera hizo mucho más tardado el proceso de votar, ¿no? Claro. Con lo cual en algunos casos era manual y en algunos casos en algunas sedes y a lo largo del día sí se pudo votar, hacer este voto universal. Yo lo que a mí me tocó, lo que yo vi, fue un ejercicio absolutamente democrático, con una gran participación, al menos en Girona. Había un ambiente festivo, un ambiente pacífico, había gente de todas las edades, había familias que fueron a votar con sus niños, gente mayor, gente de todas las clases sociales. Hasta cierto punto había un ambiente de normalidad. Claro. Lo que sí es cierto, perdón. No, sí, te decía, claro, porque justo esas son las imágenes que vimos en redes sociales, de gente queriendo votar y de policías tratando de impedir que llegaran a las urnas. Imágenes que no habíamos visto en una democracia europea y mucho menos en España, por lo menos desde tiempos de Franco. Y quisiera preguntarte, Alba, porque esas imágenes hicieron que en el mundo hubiera cierta solidaridad
el deseo separatista independentista de Cataluña. ¿Cómo ha reaccionado la población en Cataluña? Porque sabemos también que en Cataluña la gente estaba polarizada, estaba dividida entre quienes sí querían, entre quienes no, pero después de la brutal desmedida reacción de la policía, de la Guardia Nacional, me imagino que ahora los independentistas son más. Pues es muy difícil tener datos acerca de esto, justamente porque el gobierno de España está impidiendo, digamos, un referéndum legal en el que realmente la ciudadanía se pueda manifestar en ese aspecto. Aún y así, yo sí puedo dar testimonio de que mucha gente que conozco en Girona y que estuve hablando a lo largo del domingo, que estaba más o menos frío con el tema de la independencia, del referéndum, que no era un voto movilizado, al ver las imágenes de represión policial a lo largo del domingo, salieron a la calle, salieron a defender el derecho a expresarse acerca de la relación que estos ciudadanos como catalanes quieren tener con España. Entonces, ahí sí ha habido una movilización, yo diría, nunca vista en Cataluña, de la que personalmente creo que va a ser difícil. Ayer, el domingo se rompió algo que creo que va a ser difícil de volver a pegar. ¿Y ese rompimiento, Alba, no podría solucionarse con una negociación política? Sabemos que el gobierno del primer ministro Rajoy quiere volvió a llamar a la negociación política. Lo mismo hizo el rey de España hoy con una comunicación oficial en donde llamaba a las autoridades catalanas como desleales, con una consulta ilegítima, etcétera. ¿Ves posible una posibilidad de diálogo, digamos, con el gobierno en Madrid, con las autoridades centrales? Y sobre todo, ¿crees que Mariano Rajoy es una figura, un interlocutor válido después de lo que vimos el domingo en la represión? Bueno, lo que podemos afirmar acerca del gobierno de Mariano Rajoy es que ha rechazado en los últimos 7 años cualquier tipo de negociación con el gobierno catalán. El gobierno catalán ha hecho repetidos esfuerzos para llegar a acuerdos. Recordemos que digamos, desde que se aprobó el estatuto, el último estatuto, que fue un estatuto, digamos, votado por la población catalana en un referéndum, ojo, en un referéndum legal, la población catalana votó un estatuto que luego llegó a Madrid y fue muy recortado por el Tribunal Constitucional. A partir de ahí han habido repetidos intentos de diálogo por parte del gobierno catalán y rechazados por parte del gobierno español. Y entonces, viendo cómo ha sido en los últimos años, veo difícil ese diálogo. El gobierno catalán, el presidente Carles Puigdemont, hizo declaraciones el lunes pidiendo una mediación mediante un actor internacional. El discurso hace unas horas del rey de España y el discurso de Mariano Rajoy no parece conciliador. Sin embargo, muchos actores de la sociedad civil española y catalana están reclamando este diálogo y incluso desde la Unión Europea se está de alguna forma haciendo este llamado urgente a que ambos gobiernos hagan política. Claro. Y lleguen y dialoguen y empiecen a negociar finalmente. Claro, van a ser unas semanas difíciles. Alba Mora Roca, muchas gracias por estos minutos para Foro Global. Un abrazo hasta Girona. Hasta luego, gracias. Hasta luego.